1.0/24, que es la IP privada que tenemos domiciliariamente. Y también nos sirve como medio de comunicación hacia Internet, hacia el mundo exterior, por una tecnología propia que maneja el equipo, que es la técnica de nateo, donde todo nuestro direccionamiento IP privado dentro de nuestro hogar lo enmascara con una IP pública y es con la cual salimos a Internet y por la cual nos conocen los dispositivos públicos. Cuando nosotros queremos consumir información, por ejemplo, del diario infobae.com, infobae.com vas a ver que se presenta un equipo con una dirección IP pública, supónganse 200, 123, 144, 18, pero no saben la IP local que tenemos nosotros, que quizás es la 192, 168, 123, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos de este equipo con este proceso de nateo para que nos enmascare y encapsule nuestro segmento privado y nos conozcan siempre por una única IP pública a través de Internet. Entonces decimos que salvando esta diferencia, ¿no? Donde el modem router nos comunica a Internet, para lo que es la red local, ese punto central de acceso va a formar nuestra estrella, va a ser el punto de difusión de la red. ¿Cuál es la ventaja de esta topología y de estos dispositivos que nos permiten interconectarnos unos con otros? Que acá ya no es como el bus ni como el token ring, sino que tenemos un dispositivo robusto, ¿no? Que tiene la capacidad de conectarnos a 100 megas, los más viejos, a 1 giga, los que son más actuales, inclusive ya hay de multi-giga, de velocidades superiores, pero a 1 giga puerto contra puerto, con lo cual ya no nos pasa como en el bus, en que tenemos una pequeña carretera donde chocan todos los paquetes de todas las estaciones, sino que cada vez que nosotros queremos transmitir de una computadora local a otra computadora local, el equipo se encarga de armar una autopista, ¿no? Un único camino entre esas dos computadoras y nos asegura un ancho de banda de 1 giga disponible constante. Entonces decimos que cada puerto es un único dominio de colisión. Si nosotros tenemos muchas computadoras, cada una formando una pareja en una relación uno a uno, compartiendo datos dentro de, por ejemplo, un mismo switch, y todas están traficando lo más que pueden, están a 1 giga cada una, bueno, decimos que cada una de esas computadoras con su par se va a estar comunicando 1 giga, que el equipo va a estar traficando a la vez 20, 30 gigas sin ningún tipo de problema, porque los datos entre cada una de las autopistas que se generan entre puerto y puerto no se ven perjudicadas. Ahora, si yo les pregunto, ¿hay algún tipo de problema más allá de este punto a punto de 1 giga? O sea, ¿puede haber otro cuello de botella o algo por el estilo? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Alguno que quiere contestar? Aunque sea para arriesgar. Bueno, supónganse que ustedes, entonces decimos que podemos traficar una relación uno a uno hasta 1 giga por puerto. Ahora, imagínense que todo ese tráfico quiere salir a Internet, ¿no? Tenemos 24 computadoras conectadas que quieren salir todas a Internet y consumir 1 giga porque es lo que el puerto nos permite. Si nosotros tenemos contratados 100 megas,
el cuello de botella, ¿no? Lo vamos a tener entonces en la salida a Internet, porque el proveedor físicamente, ¿no? O por configuración nos va a limitar a esos 100 megas. Entonces, si hay 25 computadoras, ¿no? O 20 computadoras, digamos, 20 computadoras que están compitiendo por sacar el máximo partido de esos 100 megas que vamos a compartir. Decimos, bueno, 100 dividido 20 me da más o menos 5 megas por computadora, ¿no? O sea que ya de principio del giga que tenemos por cada puerto de conexión a nuestra computadora, en vez de 1024 megas bajamos a 5 megas, porque es lo que nos permite el ancho de banda máximo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros queremos ir más rápido de lo que podemos ir, porque nosotros no tenemos ningún problema físico entre la computadora, el cable de red y el switch, sino que lo tenemos en la salida de internet, lo más probable es que, como dice Tomás, ¿no? Se empiece a complicar la situación. Entonces va a haber un montón de paquetes que van a chocar unos con otros y en vez de tener 5 megas, seguramente vamos a pasar a tener 2 megas por computadora. O sea, vamos a bajar la performance a un 40% del total del servicio de Internet que tenemos contratado, ¿no? O sea, vamos a estar compitiendo por algo constantemente que no me lo pueden dar constantemente. Entonces, va a haber tantas pérdidas de paquete y retransmisiones que no va a funcionar demasiado bien. Entonces vamos a decir, che, tengo 100, pero estoy usando 40. Sí, porque hay un problema de red y se está cayendo constantemente la tasa de tráfico saliente hacia Internet. Por eso es que le digo, nosotros a la hora de pensar en el dimensionamiento de una red, no solamente tenemos que pensar en el dimensionamiento interno, ¿no? En que nuestra computadora tenga una placa de red que se conecte a Giga, que nuestro cable de red se conecte a Giga, que los switches soporten multi-Giga, que la conexión contra el firewall o contra el data center sea de 10, 20 gigas para ir sumarizando, sino que además hoy en día para conectarnos a Internet cada vez necesitamos en las empresas más capacidad. Hace 10 años atrás hablábamos de 10, 20, 30 megas, después pasamos a los 100 megas, hoy las empresas ya están migrando a 500 megas, 1 giga de salida de Internet porque cada vez los servicios web son más pesados y más demandantes porque los caños de salida de Internet cada vez nos permiten más. Entonces hacemos muchas mejoras que requieren más ancho de banda. Uno de los ejemplos clásicos de esto que estamos explicando son las famosas Meet, como la que estamos teniendo ahora. Antes, hace 20 años atrás, era impensable tener una Meet, chicos. Teníamos como mucho, con suerte, el chat, ¿no? Teníamos el chat de IRC, teníamos lo que era Messenger, lo que era ICQ. Hoy en día tenemos una videollamada prácticamente en tiempo real con definición de cámara en HD. O sea que estamos en un momento increíble para las telecomunicaciones. ¿Cuál es el otro problema que tiene esta topología? Que si se me apaga el equipo, que es el nodo central de esta topología en estrella, lo que puede ser a priori nuestro switch o nuestro modo en router en nuestra casa, si se apaga ese equipo, se cae toda la red, porque no hay otro punto de acceso de las computadoras hacia la red, con lo cual no van a tener forma de conectarse. Este es un dispositivo switch, ¿no? Que nos garantiza la conexión de a 1 giga por cada puerto, donde cada puerto es un único dominio de colisiones. Este equipo, para que se dé una idea, mide más o menos unos 45 centímetros de ancho por 5 centímetros de alto, más o menos, y unos 30-40 centímetros de profundo. ¿Por qué les digo las dimensiones? Porque fíjense cómo es este equipo que es hogareño, que pesa apenas unos pocos gramos, que tiene unos cuantos puertos, puede ser de 24 o 48 puertos también, pero que no tiene demasiada lógica. Este equipo funciona como un bus en el fondo, por más que sea un switch. Si todas las computadoras transmiten a la vez, se cae la performance.
este equipo funciona como un verdadero switch o conmutador, donde cada puerto es un único dominio de colisiones, con lo cual son equipos que están preparados para soportar grandes volúmenes de transacciones de datos, ¿no? O sea, podemos soportar hasta 1 giga por cada puerto. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? ¿Alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta? Leonel. Profe, ¿y podrían todos los equipos, los 48 puertos, transmitir 1 GB sin que baje la performance? Seguramente. Lo que tenés que garantizar es que vos acordate que entre todas las computadoras generalmente no van a hablar entre ellas, sino que lo más probable es que traten de ir a lo que se llama el data center, a los servidores, etcétera. Entonces, los puertos adicionales, estos que se llegan a ver acá, ¿no? Que son para conexiones de fibra, tienen que soportar 25 gigas, 40 gigas, 100 gigas, y eso se logra con conectores ya no SFP de fibra, sino con QSFP, que en vez de funcionar con un par de pelos de fibra, son conectores que tienen hasta 8 pelos de fibra y soportan velocidades mucho mayores. Pasa que esos insertos ópticos, ¿no? Que ya los habíamos visto en otras clases anteriores, son mucho más caros que los comunes, ¿no? Hablamos de quizás un conector óptico de $3.000 versus uno de $300 que es hasta 10 gigas. ¿Se entiende eso? Un poco sí, o sea, ¿este switch se conecta a internet a través de esos puertos o se conecta a otro equipo principal anterior, un firewall? No, acordate que estos equipos son para conmutar, para permitir el tráfico dentro de la red local. Si vos tenés diferentes redes y querés configurar diferentes redes en diferentes puertos, siempre el tráfico va a tener que subir hasta el firewall, por más que tenga que volver a este switch a otro puerto. Vos en tu casa tenés una red local que es la red única de tu casa. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me Sí, seguís? hasta ahí te sigo. Bueno, en un ambiente de trabajo, en una oficina, no vas a tener una red como en tu casa. Vas a tener la red de producción, la red de test, la red de desarrollo, la red de homologación, la red de Wi-Fi guest, la red de Wi-Fi móvil, la red de Wi-Fi Corp. Entonces, todas esas redes las vas a crear en el firewall. Si vos tenés todo tu switch en la red de producción, ¿no? Que es como la red de tu casa, es una única red y todas las computadoras se conectan unas contra otras, no hay problema, porque el tráfico se queda dentro del switch. Ahora, si vos tenés en este switch, supongamos que lo partimos a la mitad. Los primeros 24 puertos los usamos para producción y los otros 24 puertos los usamos para desarrollo. De producción te querés conectar a desarrollo, ok. Este equipo no rutea tráfico y eso es importantísimo, chicos, que lo entiendan. Este equipo no rutea tráfico, no conoce de redes. Entonces, cuando yo quiera enviarle un mensaje de la red de producción a la red de desarrollo, como no conoce el camino, primero va a subir el tráfico hasta el firewall y le va a preguntar: Firewall, ¿vos conocés esta red? Porque yo desde producción no la conozco, sé que es otra red. Y te va a decir: sí, yo la conozco, esta es la red de desarrollo. Ok, paso siguiente es: ¿tengo permisos de firewall? ¿Tengo políticas de firewall para que el tráfico vaya? Entonces chequea en la lista de políticas. Primero chequea la lista de la tabla de ruteo. Si conoce la ruta para llegar. El segundo chequeo es: ¿tengo políticas de acceso? ¿Tengo una regla de firewall que me permita que el tráfico de producción a desarrollo por X puerto llegue? Puede ser todos los puertos o puede ser HTTP, HTTPS, FTP, etcétera. Se fijan las reglas de firewall. ¿Tengo permiso? Sí, tenés permiso. Listo, el tráfico pasa. Ya hay comunicación. Pero primero el tráfico va al firewall y después vuelve de nuevo a la otra red. ¿Se entiende ahora? Algo sí, algo sí.
¿Los demás chicos lo llegan a entender? ¿Quieren verlo? Sí, profe, se entendió. Ok. Entonces, con la misma lógica, ¿no? Si yo quiero salir a internet desde producción hacia la red pública, yo en la red de producción o el switch no voy a conocer la red de internet. Entonces voy a llegar al firewall y le voy a decir, firewall, ¿vos conocés esta red? Y el firewall tampoco la va a conocer, porque el firewall no conoce todo internet, no conoce toda la red pública. Y acá viene la magia de la salida de internet, chicos. Esto, si lo entienden, también súper importante. Como el firewall no conoce en su tabla de ruteo interna esa red pública, supónganse que es la página de infobae.com, que será 61632844, la dirección IP pública, el firewall va a decir, no, yo tampoco lo conozco. Como no lo conozco, voy a mi gateway. Entonces nuestro firewall se conecta con lo que sería otro router o firewall, que es el del proveedor de internet. Y el del proveedor de internet, en su tabla de ruteo, sí va a conocer la red pública, porque justamente se encarga de eso y es el que nos va a armar el camino o la ruta para que nosotros lleguemos hasta infobae.com. Entonces, como les decía, nuestro firewall o router interno, por un lado, va a tener una tabla de ruteo, que es la tabla interna de todas las direcciones que manejamos internamente. Si nosotros queremos mandar un paquete a una computadora en otra red, nuestra propia, local, se va a fijar si existe en esa tabla de ruteo. Si existe, después va a cotejar a ver si están los permisos para poder llegar, y ahí se arma la conexión. Y todo lo que no conozca lo manda automáticamente a internet para que lo descubra y resuelva la conectividad el equipo del proveedor, ¿no? Que puede ser Telecom, Telefónica, Claro, etcétera. Y que ellos se encarguen de resolver el tráfico. Si ellos tampoco lo conocen, les va a dar un error del tipo timeout, destino inalcanzable, la página no existe, etcétera. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. No, el router del proveedor de internet no tiene reglas. Lo que sí puede llegar a tener algún tipo de reglas es el nodo central o el core del proveedor, que puede ser que nos filtre el tráfico hacia algunos países o algunos puertos, pero en general no debería. En general nosotros tendríamos que tener una salida a internet libre, pública y sin ningún tipo de restricciones, porque es el servicio que estamos pagando. ¿Ok? Nosotros lo que son reglas de firewall para permitir o denegar a servicios lo ponemos siempre de la puerta de la empresa para adentro. Por eso nuestro firewall es nuestra frontera. Por eso es un firewall, es un muro de fuego. Es el que corta el acceso desde la red pública hacia la red interna, o corta el acceso de una red interna hacia otra red interna. ¿Y para qué hacemos eso? Para segurizar la red, para que si hay, por ejemplo, un ataque de denegación de servicios, un ataque de phishing, un ataque de virus, etcétera, cortemos con este equipo que tiene un firewall interno, un servicio de antivirus interno, cortemos y deneguemos el acceso para que no se propague por todas las diferentes redes y no queden todas las computadoras o servidores vulnerados. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, Matías, te hago una consulta técnica viendo Sí, este switch de 48. sí, Si vos querés segmentar por L, tenés para 4 puertos SFP. Si vos querés segmentar 2 redes de 24 y sí. usás 2 puertos SFP para entrada y salida de fibra en cada uno, vos esa red utilizan, en el caso de los 24
puertos utilizan todo el ancho de banda del switch, son como si hubiera comprado 2 switch independientes con sus módulos de fibra independientes. O sea, sí. Depende cómo lo hagas. Tenés Ajá. tenés dos formas de hacerlo. Vos podés bajar un único puerto, ¿no? Uno solo, y en la interfaz física, ¿no? En el puerto de red del firewall, podés configurar las diferentes VLANs. Entonces vos lo que podés hacer es, en vez de poner un puerto de fibra de 1 GB, llevarlo a 10 GB. O te va a salir muchísimo más caro porque no hay tantos firewall ahora en el mercado económicos para más de 10 GB. Si querés escalar a 25, 40, 100 GB, bueno, te va a salir más caro toda la implementación, pero lo podés hacer también. Ahora, si lo querés tener aislado físicamente, como se le dice, vas a tener que bajar, sí, una conexión por un puerto del firewall más un puerto del switch y otra conexión por otro puerto. Y podés bajar todas las VLAN que vos quieras. Después en el switch, el tráfico entre VLANs es imposible que se mezcle porque siempre va a tener que pasar por el firewall. Si no hay regla de firewall que lo permita, son independientes. Bien, genial. O sea que con la VLAN es como que separan 2 mundos distintos. Sí, pero vos podés bajar todas las Bien. VLANs por un único puerto. Ajá. O podés bajar un grupo de VLANs por un puerto y otro grupo de VLANs por otro puerto. Lo que no te va a permitir el firewall es que en un puerto tengas, no sé, la VLAN de la 1 a la 10 y por el otro puerto tengas de vuelta el tráfico de la VLAN 1 a la 10. O los agrupás y lo ves como una única interfaz, las dos, o en ese puerto, si lo querés tener aparte, tenés que crear VLANs diferentes, de la 11 a la 20. Bien, ok, bárbaro. Son un montón de sabores de configuración, son estrategias. Pasa que obviamente hay que tener bien en claro qué es lo que quieren hacer, ¿no? Depende de la necesidad de la empresa o del momento. Ok, gracias. No, por nada. No sé si alguno tiene alguna duda, pregunta más, si les quedó claro un poco lo que estábamos charlando. Profesor, una preguntita. Sí. Con respecto a las cámaras de seguridad que se conectan por IP, ¿cómo es el tráfico? ¿También tiene que pasar por el firewall, el cortafuego, o es como es algo interno que no tiene salida? A ver, ¿cómo es en la realidad? Es así. Ustedes van a tener siempre, generalmente, una NVR, que es el dispositivo al que se conectan todas las cámaras. Esa NVR es como una especie de mini servidor, que más que nada lo que tienen son esos famosos discos Purple que les dicen, que son los discos rígidos violetas, que son específicos para grabar continuamente video, ¿no? Son especiales para eso. Si alguno más o menos alguna vez compró discos rígidos, saben que tienen los azules, que son la línea común hogareña, los negros, que son de más alta velocidad, más alta performance, los violetas, que son para grabar video, y los verdes no me acuerdo si era para hacer backup. Entonces, específicamente se compran los discos violetas. Es un servidor que no tiene grandes prestaciones, pero más que nada se encarga de grabar las grabaciones en esos discos, que son discos mecánicos. Vos eso lo podés tener en una red completamente aislada y no conectarlo a ninguna red, pero ¿dónde empieza a tener el problema eso? Cuando vos desde la computadora, por ejemplo, de la persona que se encarga de la seguridad, quiere acceder no solo a la página de Infobae, sino que también a la NBR para ver las grabaciones de ayer a la noche porque faltó una computadora o un escritorio y quieren saber qué es lo que pasó. Bueno, esa persona va a tener que llegar a esa NBR por la red, entonces lo que va a hacer es, de su computadora va al switch, del switch va a ir al firewall
del firewall va a salir a elole.com. Cuando tenga que elaborar y revisar las cámaras, va a ir de la computadora al switch, del switch al firewall y del firewall a la NVR. Y una vez que esté establecida la conexión, recién va a poder ver las grabaciones. ¿Se entiende eso? Sí, profe, excelente. Gracias. No, por nada. O sea que o lo podés tener completamente aislado y podés tener un operador de cámaras que no tenga salida a internet ni a nada, solamente puede haber cámaras en esa computadora, o sea que es una red exclusiva de videovigilancia, o podés conectar tu NVR con todas sus cámaras a la red de producción para que solamente puedan acceder a las cámaras. A ver, no es que si está aislado es más seguro, porque vos podés tenerlo compartido, pero no se lo compartís a toda la red. Se lo compartís a una única computadora de producción. En vez de compartírselo a toda la red de producción, solamente a una única IP o a una única MAC address. Cuando hacen un filtro por MAC address, vinculan la placa de red de la computadora del usuario con una dirección IP y siempre que acceda a la red, esa MAC address va a tener permiso. Si no, le ponen una IP privada estática y es la única que va a poder acceder. Eso es una forma de hacerlo para que quede restringido, para que una única persona pueda llegar. ¿Por qué? Porque si ustedes abren la conexión a la NVR para toda la red, si todos ponen en el buscador, todos van a llegar y alguno tratando de adivinar el usuario y la contraseña quizás se meta donde no se tenga que meter. O quizás que esto, quiero creer que ustedes no lo hacen, pero es lo que más pasa. Mucha gente anota el usuario y la contraseña y la pegan un papelito en la computadora. Entonces, ustedes quizás no son hacker, pero le sacan una foto al papelito del usuario y la contraseña con la dirección IP, van a su computadora, prueban, ponen la dirección IP, ponen el usuario y la contraseña y, oh caramba, entramos a el sistema de videovigilancia o entramos al servidor de la empresa y podemos hacer pelota la base de datos. Bueno, esas cosas pasan, chicos. Pasan más de lo que creen. El enemigo en la ciberseguridad, en el 99,9% de los casos, como el isoform, está de la puerta para adentro. Es un usuario que porque no sabe o desconoce, se equivoca, pega usuario, contraseña y direcciones IP en un papelito y pasa a alguien y sustrae los datos y hace lío. Es muy raro que te ingresen desde afuera, ¿no? Desde que sea un hacker que se mete en la red. Es más, cuando los hackers envían el phishing o algún tipo de virus, en realidad lo que hacen es vulnerar a los usuarios. ¿Por qué? Porque el usuario termina ejecutando un .exe malicioso, tratando de abrir un PDF o un papelito que dice te ganaste el sorteo, si haces clic en este enlace te vamos a llevar a la página y de golpe está toda la red infectada. ¿Se entiende eso, chicos, también? ¿Se entiende? Ok. Bueno, la otra topología que tenemos, ¿no? Es la topología en árbol. La topología en árbol, o también la pueden llegar a escuchar como spine leaf, ¿no? Donde hablamos de un troncal y las hojas, que serían los nodos secundarios, que si lo piensan de alguna manera, es la misma topología en estrella, ¿no? Donde tenemos cada uno de estos nodos centrales de difusión, que es una estrella, pero cada una de esas estrellas las vamos conectando una con otra por un troncal. Por eso es que se llama spine and leaf. Esta es la topología que sería tener un switch, por ejemplo, por cada piso. Este podría ser el de planta baja, el de primer piso y el de segundo piso. Entonces tenemos un troncal o backbone que va a interconectar todos los switches. En cada piso funciona como una estrella, pero si lo pienso como troncal es un árbol. Eso para que empiecen a entender que no hay una única topología,
¿no? Sino que generalmente las topologías son mixtas y mezclamos diferentes tipos de topología, lo que sería una especie de bus, ¿no? En este sentido, porque tenemos una conexión atrás de la otra, que sería el backbone o el spine contra lo que sería la topología en estrella. Luego tenemos una evolución robusta, ¿no? De lo que sería la topología combinada de Spineleaf y la topología en estrella, donde tenemos la red o topología mallada, ¿no? Este es un esquema full mesh. Piensen que cada uno de estos círculos, ¿no? Es un switch, ¿no? De estos switches tipo color azul, que podría ser uno de. Cada círculo azul sería uno de este modelo. Bueno, lo que podemos hacer es conectar cada switch contra el vecino y contra otro vecino en otro piso y contra otro vecino en otro piso, contra otro vecino. Entonces, todos replican esas múltiples conexiones, ¿no? Y si se corta uno de los cables de red, tengo un montón de otros caminos alternativos para poder seguir funcionando. ¿Cuál es el problema de tener una red completamente mallada? Que primero que a este equipo le estoy consumiendo ya 1, 2, 3, 4, 5 puertos. Cada puerto es un costo de una porción del switch. Supónganse que vamos a hablar de números redondos. Tengo un switch de 24 puertos, ¿no? Y consumo 5. Ese switch vale $24.000. Ok, cada puerto, si hago un ejercicio rápido, digo que cada puerto me cuesta $1.000. Bueno, de los $24.000 me estoy usando $5.000 para conectarme con los otros equipos. Entonces, si sumo 5 de acá, 5 de acá, 5 de acá, o sea, 5 por 6, ya tengo $30.000 gastados solamente en conectarse. Si yo conectara solamente con 5 cables y no cierro el anillo, gasto $5.000. O sea, para que se dé una dimensión de que hay una relación de 6-1 en 6 equipos, ¿no? Esto puede ser escalado infinitamente, mientras más grande sea la red, y mucho más costoso se puede llegar a volver. Y mientras más mallado lo quiera volver, menos puertos disponibles para las computadoras u otros equipos o servidores me van a quedar. Con lo cual, primero que se vuelve muy costoso y segundo que se vuelve mucho más difícil de administrar. Porque cuando yo empiezo a conectar un equipo con otro, se empieza a formar algo que se llama bucle, ¿no? Donde la red empieza a entrar en un loop circular, donde un paquete que yo envío de un lado al otro nunca llega a destino, o quizás sí llega a destino, pero como envío un mensaje de broadcast que se propaga por toda la red, va a empezar a entrar una espiral que gira constantemente y nunca se termina de propagar, por lo cual se cae constantemente la red, o la red todo el tiempo trata de buscar un esquema de jerarquías, cuál es el switch principal y para abajo cuáles son los secundarios, terciarios, cuaternarios, etc. Entonces se empieza a volver mucho más complejo porque eso se puede solucionar, pero requiere un montón de configuraciones. Una de ellas es la configuración de Spanning Tree, ¿no? Para que los puertos adicionales se empiecen a bloquear para que no se caiga la red cuando encuentra un bucle. Así es, Tomás. Un chico había conectado un puerto de un switch contra otro puerto del mismo switch y entró en un bucle toda la red, se cayó la red no solo de un edificio, sino la de otros edificios, porque se empezaron a bloquear los puertos y todo el tiempo la red convergía y se caía porque no encontraba cuál era el camino más eficiente. Eso es porque no estaba configurado lo que se llama Spanning Tree BPU por FAST, que es una configuración de Cisco para que no pase eso. Lo mismo se puede hacer con otros equipos de otras marcas. No conozco exactamente los comandos, pero bueno, lo importante es entender que en estos casos, para tener estos esquemas mallados y que la red no se caiga, hay que tener configurado Spanning Tree.
Y esto es un esquema data center, ¿no? Donde tenemos una mezcla de topología de mesh, ¿no? En este caso es full mesh para el top of the rack, que son los equipos de core más importantes. Para los que son equipos secundarios, tenemos parcialmente mallado. Fíjense que entre ellos, por ejemplo, los de la línea inferior ya no se conectan. Y ya después empezamos a tener una topología de spine and leaf desde la primera, segunda y tercera línea de switches de acceso. Estos switches que tienen este símbolo rojo arriba son switches Layer 3, soportan ruteo, pero generalmente no se usa ese esquema de ruteo, no los usamos como router porque esa funcionalidad generalmente se la delegamos al firewall. Pero si quisiéramos, podríamos hacer redes en estos switches de Layer 3 como si fuese una especie de firewall, más con menos prestaciones, funcionaría más que nada como un router, no como un firewall porque no tendría todos los layers de seguridad, pero sí lo que podemos hacer es permitir o denegar el acceso a diferentes puertos mediante access list, ¿no? Que las access list son como las precursoras de las reglas de firewall. Antes de que podamos hacer reglas de firewall, como hacemos hoy en día, antes se hacían access list en lo que son los routers Cisco ASA o en lo que son los switches Layer 3. Y después todos estos switches de segunda, tercera y cuarta línea ya son más sencillos y funcionan solamente a capa 2. No admiten configuración con ruteo. ¿Se entendió esto, chicos? No sé si alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta. Esto es un esquema data center, estamos hablando de otro tipo de switches, son switches, ¿cómo se llama? Switches más robustos. A ver si les comparto un segundo. El otro día me había preguntado alguno de los chicos cómo elegir un switch o cómo elegir un firewall. Yo hay cosas que a veces las tomo como que las doy por sabido porque trabajo hace bastante en el rubro, pero bueno, si algún día, ¿no? Quieren hacer una investigación para comprar algún tipo de equipo, ya sea servidores, switches, etcétera, busquen la matriz de Gartner, ¿no? Para el producto que están buscando. Puede ser access point, o puede ser un switch, o puede ser un firewall. Y van a llegar a los cuadros de la matriz de Gartner, ¿no? Que es una matriz que divide en una especie de eje X y eje Y, ¿no? Donde en el primer cuadrante vamos a tener a los jugadores de nicho, generalmente van a haber marcas conocidas, van a tener competidores, van a tener visionarios. Los competidores son los que ya están asentados en el mercado y que compiten fuerte con los que están como líderes. Y los que son visionarios son los que están investigando y desarrollando tecnología de vanguardia, pero les falta bastante para llegar a ser líderes de mercado, ¿no? O sea, en tecnología están avanzados, pero le faltan ventas. Y los que son competidores venden mucho, pero están atrasados con la tecnología. Y los que están en el primer cuadrante están balanceados con poca tecnología y con poca competencia. Los que están en el cuadrante superior derecho son los líderes del mercado, son los que más están avanzados en tecnología, en inversión, en ventas, etc. Para lo que son firewalls, fíjense que el cuadrante mágico para firewalls tenemos en liderazgo a Fortinet, Palo Alto y Checkpoint. A ver. Este es el. No me acuerdo. Este es el cuadrante mágico para switches. Fíjense que en los jugadores de nicho, por ejemplo, tenemos a D-Link, tenemos a Fortinet, tenemos a Dell EMC. Fíjense que Forti como firewall está número 1, pero para switches lo tengo como jugador de nicho. En cambio, líder indiscutido,
¿no? En lo que son switches tenemos a Cisco y HP con su línea Aruba. Para lo que son access point, lo mismo. Tengo Cisco y HP Aruba. En lo que son jugadores de nicho, tengo Ubiquiti, tengo a The-Link, tengo a DelmiNC, etc. Algunos de estas marcas seguro las conocen, ¿no? Alguno conoce lo que es TP-Link. TP-Link, lo conozco. Por eso. Todo eso son los jugadores de nicho. Los líderes son Cisco con su línea Meraki o con su línea Ironet para Access Point y lo que es HP con su línea Aruba. Se llama Aruba igual que los switches. Bueno, también a los chicos les había mostrado, ¿no? Esto es un switch topos de rack, ¿no? Esto es de data center. Esto es un Nexus 9000. Fíjense que está a 13 millones de pesos. Estamos hablando de $13.000. Este es un Nexus 9000. Fíjense que tiene menos puertos, ¿no? Que este. Pero si se fijan en el tamaño, fíjense el ancho de los puertos, fíjense que son mucho más anchos, ¿no? Que los de esta imagen. Estos, bueno, obviamente porque son RJ45 y tiene estos puertos anchos adicionales. Esos puertos anchos adicionales, que son puertos de fibra, ¿no? Que son para esos conectores que yo les había mencionado QSFP. Estos son los ESFP comunes que se conectan con un cable de fibra común, de esos con terminales LC que vimos que tenían 2 pelos de fibra. Este es un conector, esto es una fibra QSFP que tiene este cable que por dentro van 8 pelos de fibra, ¿no? Fíjense que por ejemplo acá hay una desarmado que es un QSFP, ¿no? Son 8 pelos de fibra y del otro lado se desprenden en pares y son 4 conectores simples de los tipo SFP. Estos conectores QSFP son los que llegan hasta velocidades hoy en día de 100 GB. Después hay otro tipo de conectores más modernos también, de más capacidad. Pero esto es ya topos de rack. Estamos hablando de vanguardia en data center. Mientras que los conectores SFP comunes funcionan a 1 GB y a 10 GB, a 10 GB máximo. Acá hay uno conectado. Ven que los puertos, como les dije, son más anchos y usan este conector, que es este, con 8 pelos de fibra que van por dentro del cable. Eso también se los muestro también para que entiendan que él funciona mucho más rápido, soporta un troncal de 40 GB o de 100 GB, pero ya estamos hablando de otra tecnología, son mucho más pelos de fibra, son mucho más, más cara también los equipos, son más caros los conectores, es todo un poco más caro. Bueno, acá hay un cable QSFP, este es el terminal de un lado, donde acá están alineados perfectamente los 8 pelos de fibra, que el conector QSFP los sabe administrar, los 8 haces de luz diferentes, y acá ahí está desagregado en 4 terminales LC, que son un conector por cada uno, que puede funcionar a 1 o 10 GB. Si sumo los 4 a 10 GB, es un conector de 40 GB del otro lado. Como para que entiendan más o menos cómo se arman las conexiones. Y los chicos, bueno, también me habían preguntado por un firewall. No tengo exactamente el precio, cuánto están, pero estos son los puertos donde podemos bajar las diferentes redes. Por cada puerto podemos bajar un montón de VLANs. Podemos hacer que los 4 puertos sean el mismo grupo o podemos hacer que cada puerto tenga configuraciones diferentes. Tenemos los puertos de WAN adicionales, donde entran 1 o 2 proveedores de Internet. Y tenemos los puertos de SFP para poder conectar los conectores de fibra y poder hacer la cascada contra los switches en vez de 1 GB por cobre, por 1 o 10 GB por fibra óptica. Estos conectores son SFP. Si quiero irme a 25 o 40 GB, tengo que comprar un firewall que soporte conectores QSFP. Y eso es todo por hoy, chicos. No sé si alguno tiene alguna duda, consulta con respecto a esto, a todo lo que vimos hoy. No, yo, Matías, simplemente vos ves los precios de los equipos nuevos
Y por ahí ves unos equipos un poco más viejos que también dan batalla, no, pero que han perdido por ahí su garantía y no valen nada. Y vos decís, y son equipos que pueden andar muy bien. No sé por qué la diferencia de precio es tan abismal entre un equipo que por ahí tiene garantía, todavía tiene soporte, y otro que no, que ya está próximo a expirar. Porque está próximo lo que se llama end of life, ¿no? Lo van a ver escrito a veces por la sigla, ¿no? EOL. Así. Cuando está al fin de su ciclo de vida, las empresas o los proveedores los empiezan a liquidar porque no van a salir nuevos parches de seguridad. Entonces, si llegan a ver, vieron que a veces salen notas de que encuentran un exploit para un modelo de router o de switch Cisco, entonces hay un chino que larga cómo poder conectarse a ese equipo salteándose el usuario y la contraseña, vulnerándolo. Bueno, cuando pasan muchos años, generalmente algunos de esos equipos le encuentran la vulnerabilidad o algún empleado de Cisco revela cómo es la forma de vulnerarlo y todo el mundo trata de salir a hackearlos. Entonces, cuando está en periodo de vida útil un equipo sale mucho más caro y tienen garantizado por varios años que van a tener parches de actualización para mantenerlos funcionales y segurizados por X cantidad de tiempo. Todo lo que son firewalls, generalmente estamos hablando de un periodo de vida útil de 3 años, ¿no? Con lo cual tienen que hacer ejercicios de cuánto vale y cómo lo van a amortizar en 3 años, ¿no? Porque a veces son muy caros, entonces tienen que ver si ponen mucho más foco en la seguridad de puertas adentro, pero los equipos economizan, o si ponen más foco en los equipos, gastar mucho en equipos, pero economizar quizás en la mano de obra o tercerizarla. Eso generalmente los gerentes hacen muchos cálculos para ver cómo invierten el dinero. Cambio los switches, ¿no? Como no manejan ruteo ni manejan reglas de firewall, no manejan seguridad, generalmente son menos vulnerables a los ataques, por lo cual decimos que tienen un periodo de amortización mucho más superior, de 7 años, es más del doble. Los access point también lo mismo, como son puntos de acceso por redes wireless, que a veces se pueden acceder desde fuera de la empresa porque pasan por la vereda y la red Wi-Fi Corp de la empresa la ven y pueden tratar de conectarse. Los access point también cada 3 años se suelen renovar. Leonel, ¿ibas a preguntar algo? Sí, me había quedado una duda. Había chusmeado firewalls en Mercado Libre o eBay. ¿Puede ser que eso venga con una licencia o que Sí, tenés que pagar como un permiso muchas mensual? licencias. Muchas O sea, licencias. compro el aparato, pero aún así tengo que pagar, digamos, La una licencia cuota básica de un firewall cuando ustedes lo compran, supónganse que van a Mercado Libre y compran este Fortinet porque alguien se lo choreó de algún lado y lo largaron en Mercado Libre. Porque en realidad esto lo tienen que ir a comprar a un distribuidor de Fortinet. No hay nadie que venda un firewall por Mercado Libre porque sí. No es común. El firewall con la licencia básica te permite rutear tráfico, que es lo básico que hace un firewall, es el feature de routing, de crear redes y permitir el tráfico entre diferentes redes, conectarse a internet, ¿no? Y crear reglas de firewall para decir, bueno, te permito tal puerto sí, tal puerto no, te permito el tráfico de esta red a la otra red totalmente o te la rechazo completamente. A veces en las empresas no queremos que de producción lleguen a desarrollo. Entonces bloqueamos completamente. Después hay otra licencia que te permite todos los features básicos de seguridad. Antivirus, anti-malware, anti-spyware, etc. Un montón de features de seguridad. Hay licencias más completas que salen más caras que ya tienen, por ejemplo, la funcionalidad de SD-WAN, ¿no? El SD-WAN permite ruteo dinámico. Por ejemplo, puedo tener 2 puertos WAN, como en este caso. Uno puede ser Telecom y el otro Telefónica. Pero yo,
como computadora, como usuario final, no sé si salgo por Telecom o por Telefónica, pero el firewall me resuelve que yo lo vea como un único caño, no importa que sean dos proveedores diferentes. Entonces, si tengo 100 megas de un lado y 100 megas del otro, salgo con 200 megas, ¿no? Después, el equipo se encarga de hacer toda la lógica para que todos los usuarios salgan un poco por un lado, un poco por el otro, pero que lleguen a explotar el máximo ancho de banda. Bueno, esa tecnología de SD-WAN tiene una licencia un poco más cara. Lo mismo que algunos features de seguridad que te permiten, por ejemplo, hacer reglas de, por ejemplo, de web filtering, ¿no? De poder salir algunas páginas sí, algunas páginas no, bloquear por países, etc. Es un mundo el tema de las licencias. Cada empresa va a ver qué tipo de licencia le conviene o qué tipo de marca, porque a veces las marcas te ofrecen alguna cosa en una licencia y la otra tenés que pagar más caro, ¿no? Y otra marca te ofrece todo lo que vos querés con la licencia básica, con lo cual también ahí es laburo de los administradores y de los gerentes de decir, che, busquemos una marca que nos dé todo lo que buscamos, pero que el costo no sea tan elevado y que esté dentro de todo en el cuadrante de liderazgo de la matriz de Gartner. Es para sentarse y discutir en una mesa de trabajo con ingenieros y gerentes para ver cómo invertir en la mejor solución. Ahí uno de los chicos escribió. Claro, eso es lo que les decía, Alan, que tienen lo que se llama SD-WAN y pueden balancear el tráfico entre uno y otro y si se corta uno siguen saliendo por el otro. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. No sé si alguno tiene alguna duda o pregunta más. Bueno, nos vemos la clase que viene. Estén atentos a las correcciones, chicos, para seguir laburando en la mejora continua del trabajo. Recuerden que el trabajo que entregaron hoy era unidad 1, 2 y 3, todo junto, ¿no? Es un único trabajo. No quiero bajar notas porque alguno me entregó solamente el plano hoy, ¿no? Recuerden que es un único trabajo. Hoy llegamos con lo nuevo, que es hasta la tercera entrega, y la próxima cerramos el trabajo como un TP global, con todo incluido. Pero bueno, para eso falta. Estén atentos a las correcciones. Chicos, nos vemos. Muy buen fin de semana para todos. Charlamos la semana que viene. Profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego.